Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar aquí esta tarde para comentarles justamente la situación en la que encontramos, qué es lo que hicimos y cómo proponemos continuar en el sector educación. Vamos a presentar proyectar una presentación que creo que ya estamos para pasarla ya, ¿sí? Muy bien, el contenido de la presentación que les traemos hoy en el sector tiene 6 partes, no es que sea tan larga, lo que pasa es que queremos que sea lo más esquemática posible para que pueda ser entendida. En la primera parte vamos a mostrar la situación de partida del sector, en la segunda los objetivos que nos propusimos en la gestión de educación del Gobierno de Transición y Emergencia, fundamentalmente desarrollar los 2 temas centrales de la preocupación de la gestión, que fueron el retorno del año escolar 2021 y la nueva estructura del Ministerio de Educación. Luego poner algunos ejemplos sobre educación básica, educación superior, por supuesto los temas docentes y finalmente la ruta que proponemos continuar. Como ustedes saben, el sector de educación es uno de los sectores más grandes en el gobierno, no solo porque atendemos a poco más de 8 millones de estudiantes, sino que tenemos junto con nosotros trabajando alrededor de 500.000 de docentes que año a año ponen en marcha el sistema educativo. El punto de partida que quiero compartir con ustedes tiene que ver con aquello que hemos llamado educar en tiempos de pandemia. No es fácil para los sectores, para los sistemas educativos en general, montar un sistema cuando el contexto se hace flexible y lo es aún más complejo cuando tenemos una situación de pandemia. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos un sistema educativo aprendiendo a operar, a trabajar en un contexto para el que no estuvo preparado. No solo las sociedades, el Estado no lo estuvo, sino que los sistemas educativos, el peruano y en general en el mundo, no estuvo preparado para atender una situación de educación remota, y esto afectó profundamente la forma en la que los sistemas educativos me refiero, actúan. Por eso encontramos un énfasis particular en la educación remota, que tiene estos 3 puntos que quiero destacar. 1, el esfuerzo del Estado peruano a través de la iniciativa Aprendo en Casa. 2, el cierre de la brecha digital a partir de la dotación de tabletas. Y 3, la atención a las limitaciones de la conectividad sobre la base de dotación a Internet a estudiantes y docentes. El 18 de noviembre, como cuando asumimos la cartera de educación, el Perú tenía el sistema educativo sin funcionamiento presencial y solamente en forma remota. A partir de ello, creo que el gran mensaje que queremos dar respecto de cómo fue nuestro punto de partida es algo que ha venido haciéndose desde hace casi 10 años en el sector de educación, que independientemente de los gobiernos y los ministros o las ministras, lo que se ha intentado es construir sobre lo aprendido y priorizar los temas. Y es por eso que algunas reformas se han podido sostener a lo largo de estos 10 años, como la reforma de los docentes, la reforma universitaria, la reforma curricular, durante el tiempo indicado. Nos propusimos 5 objetivos: diseñar e implementar un retorno a clases en un contexto de pandemia, recuperar a estudiantes que interrumpieron los estudios, acompañar a los docentes en este nuevo proceso de cómo enseñar y cómo aprender, fortalecer la educación superior e impulsar un cambio en la organización y en las funciones del Ministerio de Educación. Vayamos un poco más de detalle a uno de estos temas, que es el buen retorno del año escolar 2021, que tuvo, como lo anunciamos en diciembre del año pasado, 4 características fundamentales. Tenía que ser seguro, flexible, gradual y voluntario. Y así lo ha sido. Además, con 2 enfoques, intersectorial e intergubernamental. Y acá me detengo un minuto para decir que si siempre en el sector de educación discutimos que la educación es un tema intersectorial, la pandemia nos obligó a que sea así. Y es por eso que en cada una de las regiones se instalaron comités intersectoriales, regionales, para poder atender
la decisión del retorno a clases. Pero además el buen retorno del año escolar tuvo estas 5 componentes a los cuales me voy a referir en un minuto. Una propuesta pedagógica, una estrategia de gestión, una repotencialización de Aprendo en Casa, conectividad y brecha digital, infraestructura y mantenimiento. Respecto de la propuesta pedagógica, cuando algunos colegas suyos en diciembre del año pasado me preguntaron si el año escolar acababa en diciembre, si los chicos habían aprobado o habían pasado de año, lo que dijimos es que debe ser un año atípico, que aun cuando el año calendario 2020 acababa en diciembre, efectivamente el año escolar iba a acabar en junio de este año, y es lo que se está mostrando en la presentación. Tuvimos enero y febrero para un plan de recuperación, que incluía recuperación con unos instrumentos entregados a los docentes, pero además que las regiones nos ayuden a recuperar a aquellos que habían interrumpido sus estudios. Solo en Lima, en donde se concentra el 30% de la matrícula, pudimos recuperar a 30.000 estudiantes que por cualquier razón habían dejado o interrumpido sus estudios, aun cuando haya sido parcialmente durante el año 2020. Entre marzo y junio, aquellos estudiantes que todavía necesitan fortalecer o necesitaban fortalecer sus aprendizajes tuvieron estos meses que todavía están terminando de consolidación de aprendizaje para que a partir de julio puedan pasar a un refuerzo escolar. O de lo contrario, aquellos estudiantes que habían entre enero y febrero recuperado su trabajo podían seguir en esta continuidad de aprendizajes. 5 puntos quiero resaltar de esta propuesta pedagógica. Centralidad en el bienestar del estudiante, no solo en los aprendizajes, sino también en el asunto socioafectivo. Y es por eso que hubo un trabajo muy importante en marzo de los docentes para el trabajo socioafectivo de los estudiantes que se vieron seriamente afectados porque no han podido asistir a clases durante el año 2020. Acciones de apoyo durante los tránsitos, aquello que en educación es bien importante. ¿Qué pasa con los chicos que pasan de inicial a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria hacia la educación superior? Mucha autonomía para el trabajo de los docentes, porque ahora se necesitaba más que nunca, y por supuesto un trabajo intersectorial. Respecto a la estrategia de gestión, que es lo que preocupa, porque todos me escriben por qué no abrimos las clases, por qué no hay clases presenciales, es porque diseñamos una estrategia de gestión que tenía estos 3 momentos. Un momento en el que el Ministerio de Educación, a través de un sistema diseñado especialmente para esto, sobre la base de la información entregada por el Ministerio de Salud, habilita algunas escuelas. Información por distrito, dice en el distrito A es posible volver a clases presenciales. A eso llamamos instituciones educativas habilitadas. Luego tenemos unas instituciones educativas que llamamos aptas, es decir, en cada uno de los gobiernos regionales, estas comités sectoriales regionales lo que hacen es evaluar si efectivamente las condiciones de bioseguridad de la escuela son adecuadas para permitir una apertura. Eso implica que tengan los lavamanos, que tengan las mascarillas para los docentes y los maestros, todo esto presupuesto que ha sido, por supuesto, dado a los directores de las escuelas y a las regiones. Para finalmente llegar a las condiciones que llamamos sociales, que es el gran acuerdo que toman en las escuelas docentes, directores y padres de familia para decirle a la UGEL, a la Dirección Regional de Educación, si queremos abrir. Al 24 de junio, que ha sido el corte más reciente, tenemos habilitadas ya 21.642 escuelas, de las cuales 2.474 ya están operando a nivel de semipresencialidad. Esto significa que más de 100.000 estudiantes ya están yendo a clases y más de 7.000 docentes están trabajando en estas escuelas. Entonces, cuando a veces escuchamos decir que no hay estudiantes en semipresencialidad, es una información que no es correcta. Tenemos, insisto, más de 100.000 estudiantes en este momento, todos ellos ubicados en zonas rurales trabajando. Empezamos el 19 de abril con 14 escuelas en la región Arequipa. Hoy tenemos 2.474 y la progresión de esto va a ir en aumento en las próximas semanas. Para ir acabando, Aprendo en Casa ha sido una estrategia muy importante y un esfuerzo muy importante del Estado peruano. Lo valoramos antes y lo seguimos valorando ahora. Pero sobre la base de lo aprendido hicimos algunos ajustes a Aprendo en Casa porque ya no era solo una estrategia de emergencia, sino era una manera como iba a operar el sistema educativo.
Quiero rescatar tres de estos cambios que nos parecen fundamentales. Uno primero es que para este año Aprendo en Casa tuvo una articulación de todos los medios. Aprendo en Casa televisión, radio, web y de las tabletas, todas ellas articuladas para trabajar de manera mucho más organizada. Segundo, Aprendo en Casa para padres, Aprendo en Casa para docentes, Aprendo en Casa en comunidad, varias opciones de Aprendo en Casa que antes solo estaban dirigidos a los estudiantes. Y una segunda es que permitimos mayor interactividad de los mensajes a través de la web, de la radio, de la televisión y de las aulas virtuales que empezaron a trabajarse en las escuelas públicas. Solamente a manera de resumen, ven ustedes la cantidad de nuevos programas que se hicieron de Aprendo en Casa y ahí quiero rescatar tres elementos. Uno, programas de Aprendo en Casa hechas en lenguas originarias, en 9 lenguas originarias más el castellano, 157 programas para educación básica alternativa, para educación de adultos y 60 programas para educación básica especial. Las tablets suscitaron el interés de la opinión pública y ustedes han levantado esta información durante mucho tiempo. Cuando llegamos el 18 de noviembre del 2020, se habían entregado 12.619 tablets. Hoy podemos decir que el 99.98% de las tablets, que corresponden a este 1.043.000 del 1.056.000 tablets, han sido ya entregadas en un proceso en el que nos comprometimos que el 31 de marzo debieron haberse entregado. Nos demoramos una semana más por la huelga de transportes y terminamos de hacer la entrega el 7 de marzo. Hay que recordar que estas tablets, la mitad de ellas fueron contratadas con Internet y la otra mitad sin chips de Internet porque estaban dirigidas a zonas donde no había conectividad. Y lo que se hizo fue hacer una estrategia de actualización de contenidos con funcionarios del Ministerio de Educación que van a cada una de las UGELes para actualizar el contenido de las tabletas ahí donde no haya conectividad. Finalmente, la infraestructura del mantenimiento fue otro de los elementos fundamentales para poder regresar a clases. No solo porque empezamos a fortalecer algo que ya se venía haciendo, que fue la atención a las brechas, y allí ven ustedes una inversión de 1.130.000 millones de soles en módulos particulares. Lo que ustedes están viendo allá es el módulo de friajes para las zonas altas. Módulos que son entregados para poder cerrar la brecha de infraestructura educativa que es de más de 100.000 millones de soles. Acondicionamientos sanitarios y sobre todo retorno a las instituciones educativas con 400 millones de soles entregados a los directores de las escuelas para que puedan construir algunos lavamanos exteriores como ese que están viendo o en el caso que no se pueda, lavamanos portátiles como lo hemos visto en las escuelas a las que hemos ido. Finalmente, la nueva Ley de Organización y Funciones aprobada, de la cual quiero rescatar dos cosas porque ustedes tienen la información ahí. Una primera, que luego de 20 años el Ministerio de Educación tiene 30 años, una nueva Ley de Organización y Funciones. Esta nueva ley además ha sido trabajada desde diciembre del año pasado de la mano con el Congreso de la República. De esa manera mostramos que en el Gobierno de Transición y Emergencia y en la gestión del Ministerio de Educación es posible trabajar de la mano con los congresistas, con la representación nacional cuando se quiere efectivamente sacar adelante algunos temas fundamentales como es el tema educativo. Destaco la creación del Viceministerio de Educación Superior, que lo que nos ayuda es a fortalecer la reforma. Algunos puntos muy pequeños para acabar. En educación básica hemos impulsado en estos 8 meses algunos temas que eran pendientes de discusión hace mucho tiempo en el sector. Impulso a la educación inclusiva, pero además logramos hacer dos cosas que parecen muy sencillas, pero que son muy importantes para los usuarios, para los padres de familia, para los estudiantes. Una primera es que hemos absorbido 150.000 estudiantes de las escuelas privadas que se han trasladado a las escuelas públicas en el proceso de pandemia, porque por diversas razones sus familias no podían continuar con el pago. El Estado peruano, garante del derecho a la educación, los ha recibido y están incorporados en la matrícula. Y lo segundo, que las solicitudes de certificados de estudios, trámite muy engorroso que se tenía que hacer pidiendo sellos al director, a las UGELes, ahora son de descarga gratuita, digital, para los estudiantes. Respecto al tema de la educación superior, ustedes ven allí
algunos datos importantes. Por ejemplo, 34 millones de soles otorgados a las universidades públicas para tener el bono del docente investigador. Con ello, 1.295 docentes van a poder ser beneficiados. 80 millones hemos entregado para el logro de metas asociados a cada una de los objetivos que las universidades y los institutos públicos se habían presentado. Pero sobre todo porque en el año 2021 vamos a alcanzar el máximo histórico de becarios por Pronavec, 86.000 becarios este año, con más de 1.000 millones de soles de inversión. Finalmente, para el tema docente, dos cosas que quiero rescatar de aquello que ustedes están mirando en la presentación. La estrategia Te Escucho Docente era una estrategia que quiso acoger también la situación socioemocional y de estrés que vivían los docentes, y se abrió una línea de consejería para ellos que ha sido ampliamente utilizada. Solamente en este año tuvimos más de 5.000 consultas atendidas en Te Escucho Docente. Por supuesto, capacitación de docentes, más de 200.000 docentes capacitados en bienestar socioemocional, en aprendizajes, competencias digitales, habilidades básicas. Se ha disminuido mucho la carga de informes y evidencias para los docentes que estaban sobrecargados en el asunto de trabajar de forma remota. De las muchas cosas que queremos y que dejaremos en las memorias y en las transferencias del sector, queremos reforzar 4 temas que nos consideramos fundamentales para que sean abordados en el próximo gobierno y por el próximo Congreso de la República cuando aprueben el presupuesto para el año 2022. Reforzar el presupuesto para la educación en las zonas rurales y tratar de acortar las brechas de desigualdad que existen. Si bien es cierto, estas han existido desde hace muchos años, la situación de pandemia las ha puesto en evidencia y es por eso que hay que darle un énfasis particular en el presupuesto para las zonas rurales. Fortalecer la educación secundaria, que se ha visto que los programas que la acompañan, como los colegios de alto rendimiento, como la jornada escolar completa y otras modalidades de secundaria, terminan siendo muy vulnerables a crisis como esta, en la que podrían tener un problema de presupuesto. Desarrollar una estrategia permanente y prioritaria de educación digital, porque la educación digital no solo ha sido una alternativa remedial en épocas de pandemia, sino que ha venido para quedarse y puede ser un gran motivo de desarrollo. Y por supuesto, fortalecer la carrera pública magisterial. Quiero terminar con un anuncio muy importante que es uno de los logros más importantes del Gobierno de Transición y de Emergencia, y es que a partir del 6 de julio de este año se iniciará la vacunación a los docentes en las zonas rurales. Consideramos que, como lo dijimos, acabado el grupo prioritario de adultos mayores, los docentes son un grupo prioritario. Esto es una manera de reconocer también todo el esfuerzo desplegado el año pasado y porque para nosotros la educación es el factor más importante para sostener el desarrollo y para fortalecer la democracia. Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.